Alex, buenos días. En los capítulos entonces que vamos a desarrollar el día de hoy, que básicamente son estática de fluidos y calorimetría, ya empezaríamos recordando un poco la parte de estática de fluidos, que básicamente habla de la presión hidrostática, habla inclusive de la famosa prensa hidráulica, ¿de acuerdo? La prensa hidráulica, por ejemplo, ¿para qué sirve? Sirve para multiplicar fuerzas. Puedes aplicar una fuerza pequeña, pero la prensa te entrega una fuerza multiplicada. Dependiendo de las dimensiones, puede ser multiplicada por 10, por 20. Por eso se dice que la prensa hidráulica multiplica fuerzas. Y esa prensa hidráulica funciona gracias al principio de Pascal y gracias también a que los fluidos transmiten presiones. Por eso que en una prensa hidráulica tú le puedes aplicar una fuerza en el émbolo menor y obtienes una gran fuerza en el émbolo mayor. En una prensa hidráulica siempre la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1, ¿no? Y la fórmula que relaciona a las fuerzas, pues es la misma relación de las áreas. Por eso si ustedes ven que el área 1 es menor que el área 2, entonces la fuerza 1 será menor que la fuerza 2. O de manera inversa, la fuerza 2 siempre será mayor que la fuerza 1 si es que mantenemos esta relación de tamaño de las áreas. En esa prensa hidráulica donde las áreas son 10 y 150, por ejemplo, me pide hallar la magnitud de una fuerza F que se debe aplicar para mantener a ese bloque en equilibrio. Ahí está. Para eso me dan la relación de área. Bueno, área 1 es 10 y el área 2 es 150. Siempre tiene que haber una diferencia de área. La área 2 debe ser más grande que el área 1. Dependiendo de cuánta fuerza tú quieres obtener, tendrás que diseñar la prensa hidráulica con determinada área. En este caso, el peso es 300 y aquí tiene que aparecer, tenemos que producir una fuerza que sea por lo menos igual a la fuerza de 300. Está claro, para mantener en equilibrio, entonces la fuerza B debe ser igual a 300 newtons también. Ahora, esa fuerza en B es producto que hemos aplicado una fuerza en el émbolo A. Entonces, en la prensa hidráulica, tú reemplazas las fórmulas. Fuerza F es a la fuerza B como la relación de áreas. Y como las áreas son datos y acabamos de hallar la fuerza B, entonces reemplacemos los datos, porque el área 1 es 10 y el área 2 es 150 según los datos. Reemplazamos entonces, y acá si indicamos un 0, me queda 15, saco quinceava, y con solamente aplicar una fuerza de 20 newtons, pues estoy equilibrando un bloque de 300 newtons. Para tener una idea más clara, 20 newtons es 2 kilogramos. Y el bloque de 300 newtons es 330 kilos. No son 30 kilogramos de masa. Y acá estás aplicando solamente 2 kilogramos de masa. ¿Ves? Por eso se dice, repito, que las prensas hidráulicas sirven para multiplicar fuerzas. Esa es la utilidad que se le da. Es por eso que siempre encontramos ejemplos en la calle, la vida diaria de prensas hidráulicas, como por ejemplo una gata hidráulica que permite a los choferes cambiar de llanta con una pequeña botellita, una pequeña fuerza, ellos elevan un carro, no un camión. Por eso también tenemos timones hidráulicos, frenos hidráulicos, que con solamente aplicar pequeñas fuerzas, pues podemos detener un auto que viene a gran velocidad.
La presión hidrostática se le llama así porque la presión la ejercen los líquidos en reposo. Por eso que la figura muestra un cilindro con líquido dentro en reposo. Y cada puntito, cada partícula, cada molécula de ese líquido está soportando presión. El líquido mismo ejerce presión a todos los puntos que están dentro de él. Y esa presión va a depender de la profundidad a la cual se encuentre el punto. A mayor profundidad, la presión hidrostática será mayor. Eso quiere decir que todos los puntos que se encuentran a igual profundidad soportan la misma presión. La presión que soporta cualquier punto dentro de un líquido se halla mediante esta fórmula, multiplicando la densidad del líquido, aceleración de la gravedad y la profundidad a la cual se encuentra el punto. Ya le damos profundidad porque esa H se mide a partir de la superficie libre del líquido hacia abajo, ¿no? Claro, si lo miras de abajo hacia arriba, pues le puedes llamar altura también. Y todas las unidades corresponden al sistema internacional. Entonces la presión tendrá como unidad a la unidad llamada Pascal. Esa es su unidad de la presión. Entonces, en este ejemplo, si me dice que si la densidad líquido es 0,4 gramos por centímetro cúbico y el punto P se encuentra a 3 metros de la base del recipiente, me pide la presión hidrostática. Primero que la densidad líquido 0,4 gramos por centímetro cúbico, vas a tener que convertirlos a kilogramos por metro cúbico. Para hacer la conversión, la forma rápida, práctica de hacer esta conversión de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico es multiplicando por 1000. Lo multiplica por 1000 y automáticamente se convierte en kilogramos por metro cúbico. Ese producto será 0,4 por 1000, será 400 kilogramos por metro cúbico. Con ese valor vamos a trabajar en la fórmula. Ahí está la fórmula, densidad líquido, aceleración de la gravedad y por la profundidad H. Pero H aquí es siempre desde la superficie libre de líquido hasta el punto P. Entonces acá tengo que hacer una pequeña resta. Toda esta altura es 8 y acá hay 3. Entonces H de la fórmula es 5 metros. Ya tengo todos los datos. Reemplazo 400 por 10 y por 5. Me da entonces 20.000 Pascal. Esa es la respuesta. Esa es la presión hidrostática que soporta ese punto ubicado a 5 metros de profundidad. Claro, esos 3 ceros indican 1000. Y sabemos que 1000 se puede reemplazar por un prefijo llamado kilo. Entonces mi respuesta también podría ser 20 kilopascal. ¿Ves? Es simplemente recordarle la fórmula, las unidades que hay que utilizar para hallar presión hidrostática. ¿Qué ocurre si tenemos dos líquidos? Esos líquidos que no se mezclan se le conoce como líquidos no miscibles. Líquidos no miscibles o líquidos inmiscibles. Eso significa líquidos que no se mezclan, así como el agua y aceite. No se mezclan. Pero cada uno de ellos está ejerciendo una presión en el fondo de ese recipiente. La presión que ellos ejercen sobre el fondo del recipiente es gracias a su peso. Claro, cuando son más densos los líquidos, pesan más. Y no solamente eso, sino que en la figura, los que tienen más densidad van al fondo. Y los que tienen menos densidad van hacia arriba. Entonces vamos a hallar la presión en el fondo sumando la presión que ejerce el líquido A más la presión que ejerce el líquido B. La presión que ejerce el líquido A es la densidad de A por la gravedad y por la profundidad o la altura de A. La altura de A se refiere a estos 0,5 metros. Esa es la altura de A. Y la presión B es debido a la cantidad de líquido B que existe, debido a la altura 0,25. O sea, esa altura B, por si acaso, va a ser 0,25.
Ya, las presiones que están ejerciendo se deben a los pesos de cada líquido, solamente cada líquido. El líquido A tiene un peso que depende de esa altura 0,5. El líquido B tiene otro peso, su peso, que depende de la altura 0,25. Ya, entonces, a la hora de reemplazar, también hay que recordar que las densidades tienen que estar en kilogramos por metro cúbico, y les hago recordar que para transformar, convertir de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, se multiplica por 1000. El 1,2 del líquido A por 1000 sería 1200. El 0,8 del líquido B por 1000 me daría 800. Como ven, el líquido B tiene menor valor, menor densidad que el líquido A, por eso está en la parte superior. El líquido B. Reemplazo entonces densidad de A 1200, gravedad 10 y la altura de A es 0,5. En el caso de B, su densidad es 800 por 10 y la altura de B es 0,25. Acá me queda 5 por 1200 sería 6000. Aquí hay 200 por 10, 2000. La suma me da entonces 8000 pascal. Esa es la presión que ejercen los dos líquidos al fondo del recipiente. Ya, ahora también tengo acá 3 ceros. Si gusta, lo puede reducir y expresarlo en 8 kilopascal. Si alguien se está preguntando, profe, ¿y la presión atmosférica no interviene? En este caso no interviene debido a que la pregunta es: determine el valor de la presión hidrostática. Presión hidrostática significa que solamente debes considerar la presión que ejercen los líquidos en reposo. Solo líquidos en reposo, que en este caso son dos. Por eso sumo dos presiones. Entonces podríamos decir, ¿cómo nos tendrían que preguntar para que la presión atmosférica intervenga? Porque sí es cierto que está interviniendo, porque el fondo está recibiendo, está soportando un peso de líquido A, está soportando el peso del líquido B y está soportando el peso del aire que está encima del líquido B. El peso del aire viene a ser la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que incluirlo también, pero no se incluye hasta que no me pregunten hallar la presión total. Como solamente me pedían hallar la presión hidrostática, eso quiere decir que solo debo considerar la presión que ejercen los líquidos, nada más. ¿Está bien? Ya, por eso que no he sumado la presión atmosférica. Solo cuando me pidan hallar la presión total, sumaré la presión atmosférica. Lo que ustedes en química dicen la presión absoluta, ¿verdad? Pues acá sería la presión total. Como no piden, por eso es que no le sumo la presión atmosférica, solamente la presión de los líquidos, que salió 8000 pascal, y esa sería la respuesta. En este ejercicio donde interviene impulso un tubo en U, vamos a ver cómo lo planteamos.
En este tipo de ejercicios, lo que se hace es siempre buscar dos puntos que se encuentren en la misma línea horizontal y en el mismo líquido. ¿De acuerdo? Repito, siempre busquen que trabajar en dos puntos que se encuentren en la misma línea horizontal y en el mismo líquido. ¿De acuerdo? Pero también hay que saber escoger qué tipo de punto, dónde deben estar ubicados esos puntos. Porque si es así, entonces solamente puedo escoger un punto aquí donde está el cursor a la izquierda del tubo y otro punto a la derecha en la misma línea horizontal, también el tubo a la derecha. Y eso es correcto. Solamente que no tendría como información la altura a esa línea punteada. Por eso es que siempre se escoge una línea que pase por la línea de separación de los dos líquidos. En este caso, aceite y agua. Pasaré una línea por ese nivel donde separan el aceite y el agua. Ahí está. Y en esa línea es donde yo escojo los puntos. Punto A y punto B. Ahora planteo la igualdad de presiones porque dijimos que en los fluidos las presiones son iguales si es que están a la misma profundidad y en el mismo líquido. Y aquí lo están. La presión que soporta el punto A es una columna de agua más la presión atmosférica. Ah, ya, aquí cuando dicen presión en A, me están diciendo la presión total. Aquí la igualdad que se plantea es una igualdad de presiones totales. Entonces, en el punto A está la presión del agua más la presión atmosférica. La presión de B, arriba hay una columna de aceite y sobre el aceite más presión atmosférica. Bueno, tenemos suerte porque la presión atmosférica se va a simplificar y me queda presión del agua igual a presión del aceite. La presión del agua es densidad del agua, aceleración de la gravedad y la altura de agua que existe. La columna de agua que existe es H, que es la incógnita de este ejercicio. Luego presión del aceite, densidad del aceite, aceleración de la gravedad y la columna de aceite que hay, o sea, los 75 centímetros. Simplifico la gravedad. Densidad del agua es 1. Densidad del aceite acá le considera 0,8. Entonces pongo 1 por H. Densidad del aceite 0,8 por 75. Si alguien se ha dado cuenta que de alguna manera, profe, nos está engañando, nos está estafando, profe, aquí porque usted dijo que hay que trabajar con unidades de sistema internacional. Usted dijo que hay que trabajar con kilogramos por metro cúbico y usted ha reemplazado 1 y 0,8. Ah, entonces los felicito porque tienen buena visión, buena memoria, es correcto. Tenía que haber convertido acá a kilogramos por metro cúbico y acá también kilogramos por metro cúbico. ¿Y qué se hacía para hacer esa conversión? Se multiplicaba por 1000. Tuve que acá multiplicar por 1000 y acá también por 1000. Pero como ya yo me di cuenta que en ambos lados las unidades se iban a simplificar porque acá es 1 gramo por centímetro cúbico, acá 0,8 gramos por centímetro cúbico, al final las unidades se van a simplificar, entonces dije ya no va a ser necesario hacer esta conversión de unidades, porque las unidades acá se simplifican. Y es más, la respuesta H me está saliendo de frente en centímetros. ¿Cuánto es ese producto de 0,8 por 75 centímetros? Me sale 60 centímetros. ¿Entendieron justamente la idea de por qué no convertir las unidades? No fue necesario en este caso. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, listo.
En el tema de estática de fluidos, hidrostática, se ven normalmente este tipo de problemas, ¿no? Donde en este otro ejercicio que se tiene un tubo en U también, y las densidades de los líquidos del A es 0,7 y de B es 0,5 gramos por centímetro cúbico, y me están preguntando el valor de H mayúscula, o sea, la diferencia de niveles, me están preguntando prácticamente. La solución es la misma, el método es el mismo. Se traza una línea por el nivel donde están los dos líquidos, donde separa los dos líquidos, por esa línea trazo la línea de referencia y en esa línea coloco los dos puntos, punto 1 y punto 2, igualo las presiones. Ya sabemos que esas presiones en 1 y 2 son presiones totales. Encima del punto 1 está el líquido A, presión del líquido A, y más la presión atmosférica. Encima del punto 2 está la presión que ejerce el líquido B y más la presión atmosférica. De hecho, la presión atmosférica se está simplificando y me queda la igualdad de presiones. La presión que ejerce el líquido A será su densidad por la gravedad y por la altura 30 centímetros. La presión que ejerce el líquido B es la densidad, gravedad y por la altura de ese líquido B, que sería 30 centímetros más H. Toda esa columna del líquido B que está por encima del punto 2. A eso se refiere la altura de B. Simplifico la gravedad de una vez. Densidad de A es 0,7, densidad de B es 0,5. Y nuevamente te das cuenta que no va a ser necesario hacer la conversión de unidades porque las unidades se van a simplificar en ambos lados, en ambos términos. ¿No? Le pongo ahí 0,7 gramos por centímetro cúbico, la altura de A es 30 centímetros y la densidad de B es 0,5 y la altura de B es 30 más H. De hecho, las unidades se están simplificando y multiplicaría acá 0,7 por 30, que sería 21, 0,5 por 30, que sería 15, y más 0,5 por H. Acá se pasaría a restar, sería 6 es igual a 0,5 por 8, donde H sería 12 centímetros. ¿Ven? Entonces, ese tipo de ejercicios pues, se plantean de esa manera. La otra parte de hidrostática se refiere a principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes te habla de las fuerzas que los líquidos le aplican a todo cuerpo que está sumergido en el líquido. ¿Ya? Siempre ese principio se va a referir a la fuerza que los líquidos le aplican a los cuerpos que están sumergidos en él. Esa fuerza siempre será vertical y hacia arriba, llamada empuje. El valor de esa fuerza es el producto de la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y el volumen sumergido. Es solamente el volumen que está dentro del líquido. De la línea que marca la superficie libre de líquido hacia abajo, eso se refiere el volumen sumergido. ¿De acuerdo? También se cumple que el empuje es igual al peso del líquido que desaloja, dice. Claro, si yo saco el bloque, si saco ese bloque que está flotando ahí, el nivel va a bajar. De hecho, el nivel baja, nivel de líquido. Pero si coloco otra vez el bloque, el nivel sube. Significa que está desalojando un poco de líquido. A eso se refiere que el empuje también vale igual al peso de líquido que desaloja. También ocurre de que los cuerpos cuando son pesados, en este caso una balanza, lo que marca la balanza aquí se le llama peso real, peso verdadero. Algunos le llaman peso en el aire, porque de hecho está todo rodeado de aire. Pero si esa
balanza y ese bloque son colocados dentro de un líquido, la balanza marca distinto. Lo que marca la balanza se le conoce como peso aparente. Va a marcar menos. ¿Y por qué va a marcar menos? Porque el líquido está aplicando una fuerza al bloque hacia arriba. Esa fuerza se llama empuje. Gracias al empuje, la balanza marcará menos. A ese peso se le llama peso aparente. ¿Ves? Por eso es que comentamos una vez de que eso que la gente dice y todos decimos, quiero bajar de peso, no sé qué hacer, estoy gordo, estoy gorda, estoy subido de peso, quiero bajar de peso. No, lo que tienes que hacer es bajar de masa, no de peso. Porque si quieres bajar de peso, agarra tu balanza, métete al fondo de la piscina, pésate dentro del agua y vas a marcar que la balanza marcará menos. Uy, ya bajé de peso, dices. No, ese es un peso aparente, un peso falso. De acuerdo, lo que tenemos que hacer es bajar de masa, no de peso. Pero si hay una diferencia de valores, esa diferencia se llama empuje. El empuje entonces es la resta del peso verdadero menos el peso aparente. Otro le llaman el peso en el aire menos el peso en el líquido. Ya cualquiera de las dos formas, pero la resta es el empuje. Veamos un ejemplo. Un bloque de 12 kilogramos de masa pesa 95 newton cuando es sumergido totalmente en un líquido. Hay el valor del empuje que actúa sobre el bloque. Bueno, cuando me dicen bloque de 12 kilogramos de masa, esos 12 kilogramos va a servir para hallar nuestro peso verdadero, porque es masa por la gravedad. 12 por 10, 120 newtons. Ese es el peso verdadero. El peso aparente va a ser los 95. Y el aparente siempre es menor que el verdadero. Si me piden el empuje, solamente resta 120 menos 95 y ese es el empuje. 25 newton. Ya, o sea que en los pruebas cuando me digan se tiene un bloque de 10 kilogramos, ya ese es para que calcule su peso verdadero. En este caso dice un cubo de 10 centímetros de arista se encuentra en equilibrio sostenido por una cuerda en el interior de un recipiente que contiene agua. Si el cubo tiene una masa de 0,8 kilogramos, me pide el valor de la tensión en la cuerda. Bueno, en todo caso, este cubito está atado al fondo del recipiente con una cuerda. Me piden hallar la tensión de esa cuerda. De hecho, sobre el cubo está actuando su peso, está actuando el empuje porque está justamente sumergido en agua. El agua le aplicará un empuje. Y finalmente la tensión en la cuerda. Por equilibrio, tengo que plantear mi ecuación de equilibrio donde podría decir que el empuje hacia arriba vale igual que el peso más la tensión, que son hacia abajo. O la tensión más peso es igual al empuje. Es simplemente ecuación por equilibrio. Ahora, para el empuje necesito conocer el volumen. Y el volumen de este cubo, pues sería la arista al cubo, donde acá dice que la arista es 10 centímetros. Eso sí hay que pasarlo a metros. ¿Ya? Eso sí hay que pasarlo a metros. 10 centímetros es lo mismo que 0,1 metro elevado al cubo, sería 10 a la menos 3 sería acá, porque este 10 a la menos 1, ¿no? O en otras palabras, 0,001 metro cúbico. Ese es el volumen del cubo. Eso nos va a servir para hallar el empuje. El peso de ese cubo, como acá dice que la masa es 0,8 kilogramos por la gravedad 10, su peso será 8 newtons. Ahora, el empuje es densidad del agua por la gravedad y por el volumen. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, gravedad 10, y el volumen que hemos calculado es 0,001. Mira, 0,001 por 1000 me da 1 por 10, 10. Acá sale 10.
Ya tengo el empuje 10 newton, tengo el peso 8 newtons. Por equilibrio, decía, puedo plantear mi ecuación. Tensión más peso, que son hacia abajo, lo igualo con el empuje. O el empuje que es hacia arriba, lo igualo con las fuerzas hacia abajo. Coloco tensión más peso igual a empuje. Peso es 8, empuje 10. La tensión valdría 2 newtons. ¿De acuerdo? Ahí tienen un ejemplo, cómo utilizar el empuje en un problema de equilibrio. Eso significa que al empuje deben ustedes considerarlo como una fuerza más de la naturaleza, porque ya hemos visto muchas fuerzas como peso, tensión, normal, rozamiento, reacción. Pues acá tengo una fuerza más, el empuje, ¿no? Que va a formar parte del diagrama de cuerpo libre. En este caso, se tiene un cilindro de densidad 360 kilogramos por metro cúbico es su densidad y flota con las 3/4 partes de su volumen sumergido en un líquido. Me pide la densidad del líquido. Cuando te dicen flota, cuando dicen flota, solamente intervienen dos fuerzas, el peso y el empuje. Cada vez que te digan flotar, intervienen solamente esas dos fuerzas. ¿De acuerdo? Y dice flota con las 3/4 partes de su volumen sumergido. O sea que de la línea del nivel libre de líquido hacia abajo es las 3/4 partes de todo el volumen del cilindro. Ahora, como dice que flota, eso es equilibrio, planteo la igualdad, empuje es igual al peso. El empuje es la densidad líquido por la gravedad y por volumen sumergido. Peso, no te olvides que peso no solamente es masa por aceleración de la gravedad, sino que ahí también interviene la densidad, porque si recuerdas que la densidad es masa entre volumen, la masa es densidad por volumen. Y si a eso le multiplicas por la gravedad, a cada miembro de la ecuación tendrás mg es igual densidad, volumen y gravedad, y el mg es el peso. El peso de todo cuerpo, toda sustancia, será su densidad por la aceleración de la gravedad y por su volumen. Este producto es el que voy a reemplazar acá arriba en la ecuación. Densidad del cilindro, aceleración de la gravedad y volumen del cilindro. Puedo simplificar la gravedad. El volumen sumergido es 3/4 partes de todo el volumen. Y es igual densidad del cilindro, cuyo valor es 360 por el volumen. Simplifico los volúmenes. Saco tercia si quieren, tercia de 3, 1, tercia de 360, 120 y 4 por 120, pues nos va a dar 480. Esa es la densidad líquido. 480 kilogramos por metro cúbico. Ya, este detalle del peso no te olvides. Ya, grábalo. Todo peso de cualquier sustancia será siempre producto de su densidad por la gravedad y su volumen. En el caso de calorimetría, recordemos que el calor es una forma de energía. Esa forma de energía, esa forma de energía solamente se manifiesta cuando hay diferencia de temperaturas.
Ya por eso nosotros decimos que los cuerpos, las sustancias, siempre ganan o pierden calor. Ganan esa energía calorífica o pierden esa energía calorífica. Pero ganamos o perdemos siempre y cuando exista una diferencia de temperaturas. Esa es la fórmula que nos permitiría hallar la cantidad de energía que perdemos o ganamos. En el caso de nosotros como seres humanos, el sentir frío, sentir calor, como hablamos siempre, es porque estamos perdiendo energía o estamos ganando energía. Nosotros, permanentemente que estamos en movimiento, estamos en una transferencia de energía con el medio ambiente. Ganamos o perdemos. ¿Ves? En estos momentos que la temperatura en Lima ha bajado, decimos tenemos frío. Tenemos frío. Ah, ¿por qué? Porque existe una diferencia de temperaturas entre el medio ambiente y nuestro cuerpo. ¿Ya? Y cuanto más masa tengamos, vamos a perder más energía. ¿De acuerdo? Porque existe una diferencia de temperatura, repito, entre nuestro cuerpo y el medio ambiente. Entonces, cuando nuestro cuerpo pierde energía, decimos hace frío. Por eso la cantidad de calor que acá ustedes ven en la fórmula depende de la masa, calor específico. Esta es una propiedad de la materia de las sustancias. Es una propiedad que no depende de la cantidad ni del tamaño. Simplemente depende del material en sí, de la sustancia misma, y se le llama calor específico. ¿Ya? Y también depende del cambio de temperatura. A mayor cambio de temperatura, entonces vamos a ganar o perder más calor, más energía. Claro, si la temperatura del medio ambiente en este instante está a 20 grados, vamos a perder calor, de repente no sentimos tanto frío. Pero si la temperatura del medio ambiente está a 10 grados, vamos a ver una diferencia mayor de temperatura, entonces sí vamos a sentir más pérdida de calor y vamos a sentir más frío. Y así funciona esto. Por ejemplo, ¿cuántas calorías debería ganar una sustancia de 750 gramos de masa y calor específico de 0,3 calorías por gramo 1 grado Celsius para que su temperatura aumente de 30 a 110? Quiero que esa sustancia de 750 gramos de masa aumente su temperatura de 30 a 110. Para ello quiero saber cuánto de calor debo entregarle. Ah, pero eso depende de su calor específico, depende del material. Por eso me da calor específico 0,3. Entonces, esa sustancia va a tener que ganar calor para que su temperatura aumente de 30 a 110. Veamos cuánto saldría. La masa 750, calor específico 0,3, temperatura inicial 30, temperatura final 110 y aplico la fórmula. Claro que la variación de temperatura siempre será temperatura final menos inicial. La masa 750, 0,3 y la resta de temperaturas. Acá me da 70 por 0,3 y por 750 y ese producto nos daría 18.000 calorías. O si prefieren, 18 kilocalorías. Este signo más significa que la sustancia ha tenido que ganar calor. Siempre que la cantidad de calor sea positiva, se dice que es calor ganado. Si hubiera salido negativa, significa calor perdido. Ah, y eso significaría que la temperatura no hubiera aumentado, como en este caso de 30 a 110, y no hubiera disminuido. ¿De acuerdo? Miren, aquí la sustancia va a perder calor. Su masa es 900, calor específico 0,6. La temperatura disminuye de 120 a 70. Y si quiero hallar la cantidad de calor,
No olvidar que la variación de temperatura siempre es una resta del valor final menos valor inicial. Ya no es mayor o menos menor. La variación de temperatura, toda variación, todo cambio, siempre es una resta del final menos inicial. En este caso, el final es 70 y el inicial 120. Por eso que a la hora de operar me sale negativo acá, menos 50. Y finalmente saldría 27.000 calorías, pero negativas. O 27 kilocalorías negativa. El menos significa que es una cantidad de calor que ha perdido la sustancia. ¿Ven? Por eso decía calor positivo indica calor ganado y calor negativo significa calor perdido. Ahora, dentro de este concepto de calor ganado, calor perdido, pues nosotros al sentir frío estamos perdiendo calor, ¿de acuerdo? Y el medio ambiente está ganando calor. Si tocamos, por ejemplo, nuestra taza de té caliente con nuestras dos manos, rodeamos la taza porque hace frío, dice, me estoy calentando, pero sientes que la taza está caliente, significa que tu cuerpo está recibiendo calor. Ah, estamos ganando calor, mientras que la taza está perdiendo calor. El calor que tú ganas es positivo y el calor que pierde la taza es negativo. No, así funciona esto de los signos, ¿ya? El equilibrio térmico es simplemente cuando las sustancias o los cuerpos que están a diferente temperatura pues logran igualar sus temperaturas. Y para ello muchas veces se tiene que tener contacto para que exista una transferencia de calor de un cuerpo a otro. Si el cuerpo verde tiene mayor temperatura que el cuerpo azul, el cuerpo verde le entregará calor al cuerpo azul. De esa manera su temperatura va a disminuir y la otra temperatura va a aumentar hasta que las dos temperaturas se igualen. Mientras que uno pierde, el otro gana y logran su equilibrio térmico, logrando alcanzar la misma temperatura, igual temperatura. Y a esa temperatura se le conoce como temperatura de equilibrio. Ya, entonces, si ustedes que tienen su taza de té caliente y quieren enfriarla, pues le echan agua fría, le bajan la temperatura, ¿no es cierto? Y ya tendrán una cantidad de agua que ya no está tan caliente, está a otra temperatura menor. Esa temperatura menor es la que llaman temperatura de equilibrio. Por ejemplo, miren, acá tenemos un ejercicio donde me dice que se tiene un recipiente que contiene 800 gramos de agua a 10 grados Celsius. ¿De acuerdo? Luego se introduce en el agua un metal de 1000 gramos. Metal cualquiera. Ese metal está a la temperatura de 100 grados Celsius y su calor específico es 0,2. Me pide la temperatura de equilibrio sabiendo que el calor específico del agua vale 1. Ah, o sea que el agua estaba fría. Hemos introducido un trozo de metal caliente, está a 100 grados de temperatura ese metal. De hecho, al juntarse con el agua, pues el agua se va a calentar y el metal se va a enfriar. Entonces, en este caso, planteamos el problema así. Trazamos siempre una línea horizontal y ahí colocamos las dos temperaturas. Los 800 gramos de agua a 10 grados Celsius. Luego los 1000 gramos de ese metal a 100 grados Celsius. Al juntarse, los dos van a llegar a la misma temperatura. El agua se calentará, el metal se va a enfriar y hasta lograr la misma temperatura que le llamamos temperatura de equilibrio. Ya, el agua entonces aumentará su temperatura
y para eso tendrá que ganar calor. El metal bajará su temperatura y para eso tendrá que perder calor. Tengan cuidado a partir de ahí al plantear la ecuación. Ya tengan mucho cuidado al plantear la ecuación. ¿Por qué le digo? Porque generalmente en los boletines o folletos o libros algunos autores le ponen que el calor ganado es igual a calor perdido. Pero acabamos de explicar que el calor ganado es positivo y el calor perdido es negativo. Entonces nunca por nunca van a ser iguales. ¿No? ¿Se dan cuenta? No pueden ser iguales. Uno es positivo, el otro es negativo. Ah, pero sí podríamos decir que el valor absoluto son iguales. Bueno, eso sí. Pero no es correcto decir que el calor ganado es igual al calor perdido, porque son diferentes signos. Sí tendrán el mismo valor absoluto, eso sí, claro. El ganado será más 10 y el perdido menos 10. Por esa razón, teniendo en cuenta que uno es positivo y el otro negativo, entonces lo que podríamos hacer más bien es sumar los dos y la suma va a dar 0. Porque si el ganado es más 10, el perdido será menos 10 y su suma siempre va a dar 0. Entonces, esa es la ecuación inicial que tendremos que plantear. Ya, pues os decía que cuando ustedes planteen ganar igual perdido, tengan mucho cuidado, porque ahí van a fallar, muchos fallan en el signo. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Ahora le explicaré dónde podrían equivocarse. Con el ganado, con el calor ganado no hay problema. Coloco masa, calor específico del agua, cambio de temperatura. El calor perdido, masa, calor específico, cambio de temperatura. No es del agua, sino del metal sería acá, ¿no es cierto? Del metal, del 2. Masa 1 es 800, calor específico del agua vale 1, y el cambio de temperatura sería, dijimos, cambio de temperatura siempre es final menos inicial. Restaría equilibrio menos 10. Así, miren. Más 800, calor específico 1, y cambio de temperatura equilibrio menos 10. Porque siempre se resta final menos inicial. En el caso 2, la masa es 1000, el calor específico es 0,2 y el cambio de temperatura tiene que ser final menos inicial, o sea, equilibrio menos 100. Así, masa 1000, calor específico 0,2 y variación de temperatura sería equilibrio menos 100. Este orden no cambia nunca. Toda variación siempre es final menos inicial. Y ahora sí, acomodamos todo. Acá hay 800 menos 8000. Aquí hay un 200 por TE y 200 por 100 sería 20.000. Aquí nos da 1000, 800 más 200 es 1000. Y acá me daría 28.000. Simplifico los tres ceros y la temperatura de equilibrio es 28 grados Celsius. ¿De acuerdo? Ya, ese es en el caso que tengamos que hallar la temperatura de equilibrio. Eso generalmente ocurre cuando juntamos dos sustancias de diferente temperatura. Acá he juntado agua con un metal. Ya el agua que estaba a 10 grados terminó calentándose un poquito hasta 28 grados Celsius. En cambio, el metal que estaba a 100 se enfrió bastante al llegar a 28. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tengan? ¿Todo bien? Vamos bien entonces. Como explicamos al inicio, en este tema básicamente se estudia al agua en sus tres fases. Fase sólida, es hielo, de hecho, fase líquida, que es agua propiamente dicha, y en la fase gaseosa, que es el vapor de agua. ¿Ya? Aquí veremos, digamos, cómo es que
hielo, agua, vapor de agua, los cambios de fase llevan sus nombres, pero básicamente es de sólido a líquido, fusión de líquido a vapor, vaporización de manera inversa de vapor, agua, condensación, agua, hielo, solidificación. Pero para que esos cambios de fase se produzcan, necesariamente tienen que cumplir ciertas condiciones. Ya, por ejemplo, una es la temperatura. La temperatura de fusión y solidificación es la misma. Y la temperatura de vaporización y condensación es la misma. Esos valores dependen de la presión, que en este caso sería la presión atmosférica. A la presión, digamos, de una atmósfera, pues esta temperatura son 0 y 100. ¿Está claro? Entonces, esos cambios de fase, repito, para que se produzcan necesitan ciertas condiciones. Una es la temperatura y la otra es que tiene que ganar calor o tiene que perder calor. Para que el hielo pase a ser agua, el hielo tiene que ganar calor. Pero para que el agua pase a ser hielo, el agua tiene que perder calor. Pero lo curioso es que mientras que el hielo se está convirtiendo en agua y además recibiendo calor, su temperatura no cambia. Igual, el agua para convertirse en vapor tiene que ganar calor y el vapor para convertirse en agua tiene que perder calor. Pero mientras que el agua se va convirtiendo en vapor, la temperatura no va a cambiar. Ese es algo que hay que recordar. Siempre que se produzcan los cambios de fase, las temperaturas se mantienen constantes. Para el caso del agua, la temperatura de fusión y solidificación es 0 y la temperatura de vaporización y condensación es 100 grados. Pero de hecho, pues esto a nivel del mar. ¿Ya? Presión de una atmósfera. Porque estos valores van a cambiar si es que de Lima nos vamos a, por ejemplo, a Puno o nos vamos a Huancayo. Ahí la presión atmosférica es distinta, es menor. Y estos valores van a cambiar. Ya, entonces estos valores siempre se trabajan a nivel del mar. Si, por ejemplo, me dicen que debo hallar la cantidad de calor que se debe entregar a 50 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius para convertirlo en agua a 40, deben recordar siempre que en estos cambios de temperatura, para este caso empezamos en menos 10 y tenemos que llegar hasta 40, debemos pasar siempre por el cero. De todas maneras, el 0 y el 100 que vamos a ver en otro ejemplo, el 0 es como haber una aduana, un control, una garita de control, donde si el hielo que está en esta zona, porque el hielo va a estar siempre del 0 hasta la izquierda, menos 0, y si pasamos del 0 a la derecha, eso ya es agua, esa zona es del agua. El hielo que está a menos 10 quiere llegar hasta 40, él tendrá que detenerse primero aquí en el control, en la aduana, en el 0 grados. Ahí lo van a detener. Pero para llegar a este punto, 0 grados, el hielo ha tenido que ganar calor. Yo le llamo calor Q sub 1. Para hallar ese calor Q sub 1 necesitamos utilizar la primera fórmula, que es la masa por el calor específico y por el cambio de temperatura. La masa es 50, el calor específico del hielo es 0,5, es la mitad del agua por si acaso. Y además en los exámenes de emisión te dan ese valor. ¿Ya? Entonces reemplazamos 50 por 0,5 y el cambio de temperatura, que sería 0, siempre valor final primero, 0 menos 10. Así, mira, ve. Masa 50, calor específico del hielo 0,5 y cambio de temperatura es 0 menos 10. De hecho, acá se convierte en más 10, pues, ¿no? Así.
Y ese producto me daría 250 calorías. Mira, tú con 250 calorías que le has entregado a ese hielo, simplemente le has servido al hielo para aumentar temperatura de -10 hasta 0. Cuando llega el hielo al 0 grados, a la puerta del control, ahí lo detienen. Pero todavía es hielo. El hielo dice, quiero pasar al otro lado hasta 40. Y acá le van a exigir, no, tú no puedes pasar así como estás, como hielo sólido, tú no puedes pasar a la zona en 40 grados. Primero tiene que derretirte. Tú tienes que convertirte en agua. Y acá mismo, aquí en la puerta, te hace la transformación de hielo en agua. Para eso el hielo necesita calor y le vamos a dar más calor. Por eso las gráficas son así, verticales. Porque te está indicando que el hielo está ganando calor, pero su temperatura se mantendrá en 0 grados mientras se convierta en agua. ¿Cuánto de calor le tenemos que dar para que se convierta todo ese hielo en agua? Multiplicas la masa del hielo por calor latente de fusión. Este calor latente de fusión, que es 80 calorías por gramo, estos valores de latentes y calores específicos te lo van a proporcionar en el examen. Entonces acá reemplazo 50 por 80 y me da 4000 calorías. Con 4000 calorías que recibió el hielo, ya. El hielo dejó de ser hielo, ya es agua. Ahora sí le dicen, ya puedes pasar, puedes seguir avanzando hasta 40 grados. Ahora, ¿cuánto de calor necesita para pasar de 0 a 40? Entonces usamos la fórmula masa, calor específico y cambio de temperatura. Pero ahora ya es agua. A pesar que es agua, su masa sigue siendo la misma, 50 gramos. Cambió su calor específico de 0,5, ahora es 1 porque es agua. Y el cambio de temperatura es 40 menos 0. Reemplazo 50 por 1, 40 menos 0, 40 por 50 sería 2000 calorías. Mira, ha tenido que recibir calor en 3 etapas. Como hielo para transformarse, convertirse, fusionarse en agua y como agua propiamente dicho. Me piden el calor total, pues sumaría los 3 calores o 3 calores y sería 6250. No, serían 2000 más 4000 y 250. Ese es el calor total. Vamos bien hasta ahí. Sigamos entonces. Y el último, de repente, como ejemplo, que me dicen si se mezcla 10 gramos de hielo a 0 grados con 140 gramos de agua a 70, hallar la temperatura final de la mezcla. Mira, agua a 70. Hoy agua a 70 ya es caliente, agua caliente. Y para enfriar le he desechado 10 gramos de hielo. ¿A cuánto has enfriado el agua entonces? A ver, vamos a graficarlo así. Siempre nuestra línea horizontal. A la izquierda la menor temperatura, a la derecha la mayor temperatura. La menor temperatura es 0 grados del hielo y la mayor 70 grados Celsius del agua. 0 a la izquierda, hielo y agua caliente, 70 grados. Y vamos a averiguar la temperatura de la mezcla. Se supone que cuando tú mezclas, la temperatura tiene que estar entre la menor y la mayor temperatura. Por eso que aquí le pongo un valor que vamos a hallar, que es la temperatura de equilibrio. Le pongo valor T. No olvidar que acá tenemos hielo, 10 gramos de hielo a 0 grados, y acá tenemos agua a 70, 140 gramos. Para que el hielo llegue hasta el T, hasta temperatura T, no olvides que esta es la zona del agua. Del 0 a la derecha es agua. Y acá está el hielo. El hielo está en la puerta del 0.
Y sabes que muy bien que él no puede pasar directamente aquí porque todavía es hielo. Él tiene que convertirse en agua primero aquí en la puerta del cero. Mientras se convierte, le vamos entregando calor. Ahí está, Q1. Con ese calor que va a recibir, se va a convertir en agua. Esperamos que se convierta en agua y terminará siendo agua helada, agua a 0 grados. Y esa agua helada, agua a 0 grados, ahora tendrá que calentarse más aún para llegar a la temperatura de equilibrio. Mira, el hielo ha necesitado recibir dos calores, uno para convertirse en agua y el otro para que ya siendo agua aumente su temperatura. Mientras que el otra agua caliente, 70 grados, simplemente bajó su temperatura hasta el equilibrio. Hay dos calores ganados y un calor perdido. Pero igual, la suma de los tres calores me tiene que dar cero. Sumo los tres calores y me da cero. Calor 1. El calor 1, como es un calor que permite convertirse en agua, se multiplica la masa del hielo por latente. Así, masa del hielo por calor latente de fusión. El calor 2, ya como agua, se utiliza la fórmula masa por calor específico y cambio de temperatura. Y para el caso de la masa de agua caliente, la fórmula es la misma. La fórmula es la misma. Reemplazo, masa de hielo 10, calor latente de fusión, no te olvides que eso es 80. La masa de agua que fue hielo, porque el hielo se derritió, ahora esta masa es 10, calor específico del agua es 1 y el cambio de temperatura es T menos 0, o sea T. Masa 10, calor específico 1, cambio de temperatura T. La otra masa de agua es 140, calor específico 1, y aquí sí el cambio de temperatura tiene que ser siempre final menos inicial. T menos 70. Ahí está. Operamos todo. Bueno, acá he simplificado, sacado, he dividido todo entre 10. Entre 10 y entre 10 me da 14. Acá nos queda entonces 80 más T, más 14T, menos 980 igual a 0. Sumado me dan 15T y acá restando me daría 900. De esa manera, la temperatura me sale 60 grados Celsius. Rayos, no se enfrió mucho. No se enfrió mucho. De 70 bajó a 60 nomás. ¿No? Necesitamos más hielo entonces para que baje la temperatura de equilibrio. Pero así se plantea cómo haya temperatura de equilibrio entre agua y hielo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hemos hecho un repaso total de lo que es fluidos, hidrostática y calor. Entonces vamos a resolver un problemita. A ver, para ustedes, rápidamente, háganlo ustedes solitos con la izquierda, al ojo.
La C. Marjorie, ayer. Veamos a ver. Primero, que cuando se habla de presión hidrostática, una de las formas es densidad, gravedad y por la profundidad. Pero acá lo malo es que no me dan la altura, me dan solamente la superficie del fondo, que es 100 metros cuadrados, y la masa de agua que hay, 10 a la 5 pascal, o perdón, kilogramos. Entonces, eso me hace recordar otra fórmula de lo que es presión realmente. La masa del agua, 10 a la 5 kilogramos, el área 100 metros cuadrados, y creo que debo yo utilizar esta fórmula de presión. La presión es la fuerza entre área. ¿A qué fuerza se refiere? A lo que pesa el agua, pues. Todo ese peso de agua está presionando el fondo de la piscina. Entonces, en este caso, cuando se habla de fuerza, se refiere al peso del agua. Y el peso del agua es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Y la masa es dato. Entonces reemplazo 10 a la 5, gravedad 10, y el área 100. Entonces nos quedaría únicamente 10 a la cuarta pascal. A ver, verifiquen. Sí, lo vieron. Ya está. Ya, uno más. Aquí en este caso se tiene un manómetro y dice si la diferencia entre los niveles de mercurio es de 36 centímetros, me pide la presión absoluta en el interior del tanque. Se refiere a que este es un tanque con un cierto gas de repente, y a partir de acá hay mercurio, hasta este nivel. Pero el problema dice que entre los niveles existen 36 centímetros. Ya entre esos niveles de mercurio, 36 centímetros. Me pide la presión aquí. Ya habíamos dicho que en este tipo de ejercicio tubo SU buscamos dos puntos que estén en la misma línea, el mismo líquido. Por esa razón aquí he trazado una línea roja y ahí voy a escoger dos puntos. Punto 1 y punto 2. Igual o presiones, pero no olvidemos que esas presiones decía que eran presiones totales. Vamos al punto 1 y veamos qué hay encima del punto 1. Hay una columna de mercurio, hay una columna de 36 centímetros de mercurio. Entonces el mercurio está ejerciendo una presión. Y encima del mercurio hay aire, hay atmósfera. Por lo tanto, hay que sumarle la presión atmosférica. ¿Qué hay encima del punto 2 aquí? Esto está en contacto con el gas. El gas ejerce una presión al punto 2. Por eso le pongo presión del gas, que es la presión que nos pide el problema. ¿De acuerdo? La presión del gas, el valor de la presión del gas, por si acaso, no se les vaya a ocurrir a ustedes aplicarle la fórmula de densidad, gravedad por altura, igual que para un líquido, ¿ah? El gas no. En el gas la presión aquí es la misma presión que en el centro del tanque. ¿De acuerdo? O sea, eso hay que recordar como una diferencia entre un líquido y un gas. El resto ya simplemente reemplazo su fórmula. Densidad de mercurio, aceleración de la gravedad y por la altura va la presión atmosférica y esto es igual a la presión del gas. Densidad del mercurio. Acá dice 13,6. Pero hay que convertirlo esto a kilogramos por metro cúbico y dijimos que para esa conversión se necesita multiplicar por 1000.
Entonces 13,6 por 1000 me da 13.600. Gravedad 10 y la altura 0,36, porque los centímetros también hay que convertirlos a metros. La presión atmosférica, acá dice que hay que considerar 10 a la 5 pascal, que es una atmósfera, más la presión del gas. Bueno, acá tendríamos que hacer la multiplicación. Y finalmente lo que hice acá es 10 a la 5. 10 a la 5 lo he separado como 100 por 10 al cubo. ¿Por qué razón? Porque aquí la pregunta es determinar la presión absoluta en el interior del tanque, pero en kilopascal. Por eso lo he separado acá en 1000. Y acá también, los dos ceros, con este cero le he puesto como 10 al cubo. O sea que al final he tenido que multiplicar 136 por 0,36 y me ha salido 48,9. Entonces acá saldría 148,9 por 10 al cubo o 148,9 kilopascal. No, un valor aproximado que me da justamente la B, 149 kilopascal. Ujú. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? No, en este instante ya no, pues a estas alturas, Alex. mm, Lo que estamos haciendo solamente es repasar un poco el tema. Lo que pasa es que el experimento de Torricelli se hizo con mercurio, de hecho, pues, y se igualó también las presiones. Cuando explicamos en la parte teórica, no en el módulo intermedio, explicamos justamente ese hecho. Inclusive nos preguntamos, ¿y por qué usó el mercurio? ¿Y por qué no usó aceite? ¿Por qué no usó agua? Y recuerden que ahí demostramos que si hubiera sido agua, creo que nos saldría un tubo de 10 metros de altura. Por eso usó mercurio, porque el mercurio es más pesado. Como tú puedes ver, la densidad de mercurio acá es 13,6 y la del agua solamente es 1, ¿no? Pues ahí recuerdo que le habíamos demostrado de que para el agua necesitamos un tubo de 10 metros de altura, imagínate, ¿no? Por eso usó el mercurio, que salía solamente, ¿cuánto? 76 centímetros de mercurio. En este problema 3, un cuerpo pesa 90 newton en el aire y sumergido en agua pesa 80. Me pide la densidad del cuerpo. Explicamos que el empuje era el causante de que los cuerpos pesen menos dentro del agua. Si acá decimos que el cuerpo pesa 90 en el aire y en el agua pesa 80, entonces eso nos va a permitir hallar el empuje, ¿no es cierto? Y si su peso es 90 newtons, entonces su masa debe ser 9 kilogramos, ya que la gravedad es 10. ¿Es importante eso de que la masa es 9 kilogramos? Sí, porque me están preguntando la densidad del cuerpo y para hallar la densidad del cuerpo necesito su masa y su volumen. Ya al menos ya hallé su masa 9 kilogramos. Vamos a preocuparnos ahora por hallar el volumen y para eso se aplica la fórmula de la resta de los pesos. Empuje es peso en el aire menos peso en el agua. El empuje es entonces 90 menos 80, 10. A su vez el empuje, recuerden que es densidad de líquido, gravedad y por volumen. Densidad del agua es 1000. Gravedad 10. Entonces acá puedo hallar el volumen, que me saldría 10 a la menos 3. Ya tengo volumen, ya tengo la masa, ya puedo hallar entonces la densidad del cuerpo, porque esa densidad es masa entre volumen. 9 entre 10 a la menos 3 me sale 9000, o 9 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico.
Ven, pero se dan cuenta que esto ha salido a raíz de esta formulita del empuje. Peso en el aire menos peso en el agua. Ya, uno más, a ver. Me pide calcular la densidad que tiene el cuerpo que flota en un líquido cuya densidad es 8.000 kilogramos por metro cúbico, sabiendo que lo hace con el 25% de su volumen fuera del líquido. Ya, entonces ya dijimos que cada vez que me digan que flota, es ese equilibrio, solamente que ahí están actuando solo dos fuerzas, el peso y el empuje. Eso es lo único que va a actuar cuando te digan flota, y flotar significa equilibrio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por equilibrio, tengo que igualar las dos fuerzas. Empuje vale igual que el peso. El empuje densidad líquido por la gravedad y volumen sumergido. El peso mg, recordemos cómo reemplazamos la masa o el peso de un cuerpo, recordando que la densidad es masa entre volumen, por lo tanto la masa será densidad por volumen. Y si multiplicamos ambos por la gravedad, obtendríamos que la masa es igual densidad por volumen por la gravedad. Aquí está, densidad por volumen por la gravedad, ese es el peso. Ya eso nos permite eliminar la gravedad. Densidad líquido es 8.000. Volumen sumergido es el 25% de todo el volumen. Ah, pero dice 25% fuera del líquido. Entonces, esa parte del 25%. Nosotros necesitamos el volumen sumergido. Eso sería 75% del volumen total. Ya entonces acá reemplazaría 75% del volumen total. Igual densidad del cuerpo, que es la pregunta, por volumen total, que voy a simplificar los volúmenes. Y de esa manera encuentro densidad del cuerpo. 0,75 por 8.000 me da 6.000 kilogramos por metro cúbico. Esa sería la densidad del cuerpo. Ah, pero acá dice dar la respuesta en gramos por centímetro cúbico. Entonces acá solamente le tendremos que quitar los 3 ceros para que esté en gramos por centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que para pasar de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico se multiplicaba por 1.000. Entonces, para hacerlo inversamente, se divide entre 1.000, pues no, por eso sale 6. Bien, chicos, nos ganó la hora. Hemos hecho un súper repaso de estos dos temas.